Máxima presión contra Venezuela, máxima presión contra Venezuela. Donald Trump ordena congelar al gobierno del presidente Maduro. La guerra entre Washington y Caracas sube de nivel. Los halcones de Trump hacen todo lo posible para derrocar al presidente venezolano. Le sentencian la muerte a su gobierno. Pero Rusia y China se oponen y Maduro promete al pueblo que ganará la guerra contra Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Donald Trump congela todos los activos de Venezuela en Estados Unidos. Todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos o que vengan a Estados Unidos o en control de cualquier persona en Estados Unidos están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, sacados o comerciados. La firma de Trump sanciona al gobierno de Venezuela y cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalización de la misma, al Banco Central de Venezuela, a Petróleos de Venezuela, PDVSA. Estas penalizaciones se suman a las sanciones impuestas anteriormente a PDVSA y a Citgo, Red Venezolana de Gasolineras y Refinación en Estados Unidos. Según Donald Trump, las sanciones son para restaurar la democracia en Venezuela, quitar la usurpación de Maduro y proteger los derechos humanos del pueblo. Y no solo eso, Trump está pensando en algo más grave. Bloquear totalmente a Venezuela, bloquear la entrada y salida de cualquier embarcación. Y aún hay más. Este comandante de Estados Unidos está ya trabajando con el ejército de Colombia y de Brasil en lo que harán militarmente el día después de Maduro. De hecho, se ha filtrado que Brasil ha prohibido la entrada de Maduro. Todo esto ante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, realizada en Lima, Perú. Asistieron 50 países. Solo Sudáfrica reconoce a Maduro. México y Uruguay no reconocen a Guaidó. Rusia, China, Irán y Turquía no asistieron. Venezuela responde. Les está diciendo, se hace como yo digo y el plan económico es el que yo digo. Ahora estamos claramente en un proyecto de dominación colonial, de invasión directa y de control directo de los Estados Unidos sobre Venezuela. El gobierno venezolano denuncia que el embargo total ya está en marcha, que un barco con ayuda fue detenido en Panamá. Maduro también abandona la mesa de diálogo con la oposición promovida por Noruega. Maduro acusa de traidor a Guaidó, quien festeja las sanciones de Trump. Con este día de ayer, a nivel internacional, es que no estamos solos, es que estamos juntos, es que nos tenemos como venezolanos, es que nos escuchan en el mundo. El Fondo Monetario Internacional prevé que la inflación en Venezuela sea de 1.000.000%. Las importaciones per cápita han caído en su nivel más bajo desde 1950. El PIB de Venezuela sufre el mayor colapso de un país fuera de guerra desde 1970. El viejito terrible y fascista, John Bolton, lo único que se le ocurrió fue proponerle al presidente de Estados Unidos de Norteamérica que firmara un decreto para un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela. No han podido ni podrán jamás con Venezuela.
Muchísimas gracias, ahí están los hechos, ahí están los datos. Gracias al equipo de Detrás de la Razón por este reportaje, a todo el equipo de investigación, a los diseñadores gráficos que también hicieron un gran trabajo hoy. Usted lo va a ver aquí en el video wall. Y también le agradezco a usted, siempre a usted, porque está allá en las redes sociales. Cada vez hay más gente que sube el canal Detrás de la Razón para protegernos de la censura de Google y de YouTube, como ya lo han hecho 3 veces, 4 veces. Muchas gracias, y por todos los comentarios allá en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Barcelona. Muchas gracias por todo lo que nos dicen. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Tenemos esta noche a José Antonio Ejido, él es analista internacional, usted lo conoce muy bien, allá en San Sebastián, está él en San Sebastián. Gracias, José Antonio, por estar aquí, un abrazo. Y también tenemos a David Placer, periodista en Madrid. David, muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar de hacer un ejercicio de 2 voces para contrastar siempre las posiciones. David, comienzo contigo. ¿Cómo afectarán estas sanciones que aplica Donald Trump? ¿Cómo afectarán al gobierno y al pueblo de Venezuela, por favor? Sí, la primera consecuencia inmediata tiene que ver con Citgo, la principal empresa venezolana en Estados Unidos, que es la empresa que refina todo el petróleo de Venezuela que llega a los Estados Unidos. Esta empresa ya está fuera del control de Nicolás Maduro, con lo cual Venezuela no podrá, a partir de este momento, ingresar su petróleo extra pesado, adaptado a esas refinerías, a Estados Unidos, con lo cual el ahogo financiero del régimen de Nicolás Maduro se hace aún mayor de lo que había sido hasta ahora, porque ya Petróleos de Venezuela y como bien decía el vídeo, y el Banco Central de Venezuela habían entrado en sanciones para Estados Unidos. Pero esto no afectaría, o al menos así lo ha informado el gobierno de Donald Trump, a ninguna empresa que negocie directamente cualquier bien, cualquier insumo con empresas venezolanas. Es decir, la sanción es para el gobierno venezolano o para el régimen venezolano presidido por Nicolás Maduro, pero no para el sector privado, es decir, no para las empresas venezolanas que quieran importar medicinas o comida o cualquier otro producto. David, ¿por qué el Washington Post escribe que esta es la última medida desesperada de Donald Trump por conservar a Guaidó en Venezuela? Sí, la prensa norteamericana no se ha puesto de acuerdo estos días en calificar estas medidas, ¿no? El Wall Street Journal decía que era un embargo, el Washington Post decía que no se trata de un embargo, ¿no? Que simplemente es un tema comercial, repito, de la principal empresa venezolana en Estados Unidos, clave para los ingresos de Venezuela, Citgo, y ya evidentemente el gobierno de Nicolás Maduro pierde el control de esta compañía. Bien, vamos con José Antonio. José Antonio, un gusto saludarte. ¿Trump qué busca con estas sanciones? ¿La renuncia de Maduro lo va a lograr? Por favor, José Antonio. Bueno, Trump lo que busca realmente es matar por hambre al pueblo venezolano, generar una hambruna generalizada, y tiene la esperanza, sí, de que el pueblo venezolano salga a la calle a derribar al presidente Maduro. Exactamente esas son las medidas que está tomando. El deseo es causar una hambruna que ocasione la muerte de centenares de miles de personas en Venezuela. Ya lo ha dicho una institución de investigación norteamericana, en la que está el premio Nobel Jeffrey Sachs. Ya hay hasta ahora 40.000 personas que han muerto por resultas de las sanciones norteamericanas. Ahora lo que buscan es matar a 100, a 200, a 1 millón de personas. Hay que destacar, estaba viendo en mi telefonito la declaración que ha hecho la señora Bachelet con fecha 8 de agosto, donde previene al mundo de la hambruna que pueden generalizar las medidas que está tomando y que quiere tomar. Otra cosa es que pueda. El equipo de gángsters que está en la Casa Blanca afectando la salud de centenares de miles de personas en Venezuela. Y hay que destacar que la señora Bachelet no destaca precisamente por su simpatía por el gobierno del señor Maduro, ¿no? Gobierno absolutamente legítimo y constitucional. Hay que ver si esas medidas van a tener ese efecto o no, porque hay noticias que hablan de las contramedidas que está tomando el gobierno venezolano
para prevenir lo que son sanciones que son un paliativo a la imposibilidad que tiene de una invasión militar tipo Panamá, tipo Irak, tipo Libia, ya que todas las previsiones serían de una derrota de este tipo de medidas militares con un costo enorme para los Estados Unidos, la no reelección probablemente de este individuo que se llama Trump y una catástrofe para su sistema político. Hoy Venezuela está demostrando ser un hueso muy duro para el sistema político hegemónico a nivel mundial de los Estados Unidos. Oye, José Antonio, con lo que dices, entonces las sanciones contra Venezuela pues es como un terrorismo, ¿no?, económico. Bueno, lo dice, fíjate, la señora Bachelet, que ocasionó el escándalo del señor Maduro por su declaración sobre los derechos humanos. Hoy la señora Bachelet habla en esos términos, de terrorismo, de posible hambruna, de crimen contra los derechos humanos del pueblo venezolano, impidiéndole el acceso al sistema financiero para comprar los alimentos y las medicinas que necesita para su supervivencia física, ¿no? Bien, a ver, voy con David. David, Donald Trump aplicó estas sanciones alegando los siguientes argumentos: restaurar la democracia, quitar al dictador, proteger los derechos humanos del pueblo. Yo te pregunto, ¿tú crees que realmente le importa esto a Estados Unidos y a Donald Trump? Porque ya hubieran hecho lo mismo con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, donde hay dictadores, donde no hay derechos humanos, donde no hay democracia. ¿Trump no está engañando a los venezolanos? David. Bueno, la comparación creo que no se ajusta, ¿no?, totalmente, porque Venezuela está al lado de Estados Unidos y ha sido hasta el día de hoy el principal proveedor de petróleo. Estados Unidos, Venezuela, el 40% del petróleo venezolano va o ha ido hasta ahora, si no cambia la situación, que probablemente lo cambie a partir de ahora, hacia los Estados Unidos. Además, es un factor de influencia en todo el hemisferio, ¿no? Arabia Saudí y el resto de países quedan un poco lejos de la influencia de Estados Unidos. Donald Trump lo que busca, ya lo ha dicho abiertamente, es decir, no es un secreto para nadie, es derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Considera Donald Trump, y consideran 60 países, principalmente de ellos europeos, democracias occidentales, que las elecciones de mayo de 2018 no fueron legítimas porque la oposición no fue permitida, no fue autorizada a presentarse los principales partidos, los principales candidatos opositores, no fueron autorizados para presentarse en esa elección, con lo cual busca con esta medida una vuelta de tuerca más, es decir, una presión adicional para que el régimen caiga. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con los comentarios anteriores. Venezuela ha sido un hueso duro de roer para Estados Unidos, básicamente por el apoyo que tiene de Rusia, principalmente, ¿no?, su principal acreedor y su principal salvavidas. Vamos a ver ahora con las amenazas que vierten sobre Rusia, sobre negociar directamente con petróleo venezolano, si esta situación cambia o no. Bien, José Antonio, bueno, yo veía tus caras de malestar, porque bueno, aquí como siempre en el programa pues tenemos dos voces. Me imagino que hay millones que piensan como tú, José Antonio, pero también millones que piensan como David. ¿Qué contestas a todo esto? No, yo no. A mí no me suele gustar mucho entrar en este programa desde que me mentaron la madre una vez que un señor opositor hablaba de un narcorrégimen. Yo estoy dispuesto a que se hagan críticas al gobierno de Maduro, yo también las conozco y yo también las hago, pero que sean conforme a la realidad de lo que ocurre. Yo diría, el señor expresidente Zapatero es testigo de que lo que ocurrió con respecto a las elecciones del 2018 fue lo que se llama en venezolano un peine, es decir, cuando ya la oposición estaba a puntito mismo de firmar una declaración de intenciones con el gobierno para ir a las elecciones presidenciales que fueron adelantadas a petición de las fuerzas opositoras. Hubo una llamada del señor Rex Tillerson, que además de ser ejecutivo de la ExxonMobil era entonces el ministro de Exteriores norteamericano, para ordenar a la oposición venezolana la suspensión del acuerdo y no ir a las elecciones, lo que no fue aceptado por toda la oposición, que sí acudió a las elecciones. El problema y uno de los dramas que tiene Venezuela es que una parte de la oposición es un agente
un muñeco teledirigido por el Departamento de Estado y por los servicios de inteligencia norteamericanos, y lo que ocurre políticamente en Venezuela es que esta oleada de sanciones del equipo Al Capone Trump contra Venezuela lo que hace es golpear muy duramente el crédito político que tiene esas fuerzas opositoras del señor Guaidó y todos sus agentes, porque no son más que agentes de los servicios especiales norteamericanos, y probablemente lo que hace es indirectamente darle aire a una oposición más independiente de los Estados Unidos, más nacional venezolana, lo cual es uno de los elementos de optimismo del efecto boomerang que van a tener estas sanciones. Le diré, Venezuela está sacando 10 toneladas de oro de sus minas, está aumentando su reserva internacional, ya está dejando de ser una economía rentista petrolera, y no solamente Rusia, tiene muchas posibilidades para salir adelante, para fortalecerse en medio de la dificultad, como ha pasado con países sometidos a este tipo de medidas brutales en lo económico, y nada más. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Es muy posible que el gobierno norteamericano sea absolutamente incapaz de derribar al presidente Maduro, la oposición pro-norteamericana no sea capaz de capturar el poder, y se estén produciendo muchos cambios en la vida política y económica de Venezuela para emerger con una economía distinta de la que ha sido hasta ahora, y se produzca una revolución agroindustrial que permita alimentar a ese pueblo sin depender de la renta petrolera, sin mencionar la crisis que esta medida significa para las 10 empresas refinadoras privadas norteamericanas acostumbradas a recibir el petróleo extrapesado que produce Venezuela, y que hizo grandes inversiones para preparar sus equipos y refinar este petróleo, que ya no viene por decisión del equipo Bolton, Abrams, Trump y demás gente de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Gracias, José Antonio. A ver, David, ¿tú crees, la réplica, porque veo que querías hacer un comentario, y te pregunto de una vez, ¿tú crees que den resultado las sanciones de Donald Trump? Se le han aplicado a Irán, a Corea del Norte, y la prueba de que no funcionan es que los gobiernos no han caído. ¿Tú crees que funcionen para Venezuela, por favor? Bueno, simplemente, Roberto, quería rebatir brevemente, no quiero consumir demasiado tiempo en esto, la idea de José Antonio de que la oposición era prácticamente un agente encubierto de Estados Unidos. Mira, y José Antonio, que a veces suena, ¿no?, casi un portavoz, ¿no?, del gobierno de Nicolás Maduro, precisamente ayer Diosdado Cabello decía que estaba en completa desconexión la oposición venezolana con Estados Unidos, y que ahora Estados Unidos tomaba las riendas, ¿no?, de estas sanciones contra Venezuela. Pero bueno, dicho esto, sobre si realmente serán efectivas o no serán efectivas las sanciones, yo también, Roberto, tengo mis dudas. Efectivamente, décadas incluso de sanciones contra la dictadura cubana no dieron ningún resultado, y sanciones de todo tipo. Bueno, hay incluso personas cercanas al círculo de Putin que también están sancionadas, y siempre han sabido evadir, escabullirse, ¿no?, de todo este tipo de sanciones, que también, a las que se unen también países como Suiza, por ejemplo, bloqueaba hace apenas 2 días las cuentas de los altos jerarcas del chavismo, que han vaciado, pero a manos llenas, ¿no?, los recursos de Venezuela, y eso es lo que realmente le preocupa, ¿no?, este tipo de sanciones, que no puedan mover el dinero mal habido que tienen en cuentas en el exterior. Yo creo que eso es lo que realmente preocupa a Nicolás Maduro, y por eso ha dado una patada a la mesa de negociación que tanto dice defender, y por eso es que están tan nerviosos últimamente. No creo que estén nerviosos por otro tipo de medidas. Creo que realmente las sanciones que le preocupan son esas, las sanciones a su bolsillo, a sus cuentas personales. Bien. Oye, David, antes de pasar con José Antonio, John Bolton pues está muy enojado porque China, Irán, Rusia y Turquía pues le envían apoyo a Maduro. Bolton dijo que es inaceptable y les pidió que detuvieran el respaldo. ¿Tú crees que estos países le harán caso? Y si no le hacen caso, pues entonces Maduro siempre tendrá protección, ¿no?
Sí, yo creo que en el caso de Rusia el apoyo es mucho más patente, mucho más fuerte. En el caso de China se le ve más dubitativo. Hace pocos días los grupos de países vecinos a Venezuela que están sufriendo esa migración masiva, 5 millones de venezolanos han salido en los últimos años producto de la hambruna, mucho antes que las sanciones económicas que se anuncian estos días en Estados Unidos. Ya hay falta de medicinas y falta de medicamentos desde hace al menos 6 años, pues los países están sumamente preocupados. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, donde ya hay más de medio millón de venezolanos, le han pedido a China dejar de apoyar de forma reiterada al régimen de Nicolás Maduro, y China ha reconocido que se ha reunido con estos países y que sigue de cerca la preocupación de estos países por la crisis agravada de Venezuela, muy lejos de ese país ideal que va a ser una potencia alimentaria, que ya llevamos 25 años escuchando ese discurso chavista y que va a dejar de depender del petróleo. Venezuela sigue dependiendo del petróleo y probablemente dependerá del petróleo para bien o para mal, ¿no? en los próximos años. Bien. Y en el caso de Rusia sí creo que este apoyo será mucho más patente, porque Venezuela ya ha entrado en un juego mucho más complejo, más multipolar de juegos de poder entre Estados Unidos, Rusia y China, y puede ser moneda de cambio para otras negociaciones a un nivel mucho mayor entre estas superpotencias. Bien, a ver, José Antonio, yo tengo una pregunta independientemente del contraste que quieras hacer. Maduro ha acusado a Guaidó de traidor a la patria, desestabilizador, agente extranjero, agente de Estados Unidos. Le ha acusado de que le ha hecho un daño grave a Venezuela, terrible, y que es parte de esta trama de la Casa Blanca que cada vez trata de asfixiar más la economía de Venezuela. Después de todas estas acusaciones contra Guaidó, yo te pregunto, ¿por qué Guaidó no está arrestado? Porque todavía no puede ser derrocado el gobierno de los Estados Unidos. Pero respecto a que es una calumnia, Guaidó se formó en Belgrado en las técnicas que permitieron a los servicios norteamericanos derribar al presidente Slobodan Milosevic, ¿verdad? Con su grupo de jóvenes halconcitos de lo que se llamó voluntad popular, ¿no? Guaidó es sin duda un elemento antivenezolano de larga data dentro de su juventud. Eso no tiene ningún tipo de secreto particular. Yo lo que insistiría es en el hecho del frente absolutamente cerrado que tienen Rusia y China para defender a Venezuela, al que se incorporan países que a mí me produce una cierta sorpresa, como la India y como Turquía también, ¿no? Que son países emergentes del tercer mundo asiático. Pero China está interviniendo de una manera directa en la reconstrucción de la actividad productiva de PDVSA. El propio presidente Maduro ha reconocido que los gestores que ha puesto en PDVSA, como se dice en venezolano, a confesión de parte, relevo de pruebas, no tengo más que citar su propia autocrítica con respecto a su responsabilidad en el descenso de la producción de PDVSA, y eso está siendo paliado por técnicos de empresas chinas. O sea que el compromiso que tiene China con Venezuela es muchísimo más alto que el que tuvo al comienzo de la crisis, por ejemplo, con Siria. Siria ha conseguido derrotar la conspiración terrorista lanzada también por los Estados Unidos, y aquí observamos una posición más fuerte que tiene Venezuela, porque sus aliados son más fuertes y están mucho más comprometidos con Venezuela que con ningún otro aliado en el mundo. Lo que pasa es que los Estados Unidos han restaurado la doctrina Monroe, lo han dicho abierta y textualmente el señor Bolton, que lo que dice es que en la América que habla castellano y que habla portugués, desde México hasta la Patagonia, es de ellos, pertenece a ellos. Y los pueblos latinoamericanos, que hoy se están viendo en el espejo de Venezuela, dicen que no. Y vamos a ver, tiene una cierta prisa Trump, porque es muy posible que estos gobiernos del Grupo de Lima, que son supuestas democracias, para mi amigo contertulio, lo que van a hacer es caer sucesivamente uno detrás de otro, y vamos a ver lo que pasa en las elecciones de Argentina, vamos a ver lo que pasa en Honduras. Hay una cierta prisa para acelerar
los acontecimientos y aprovechar esta coyuntura regional favorable, porque la coyuntura internacional es claramente favorable para Venezuela y para el gobierno de Maduro y para el pueblo venezolano, ¿no? Muchísimas gracias. Oye, José Antonio, ya nos vamos, David, ya no me queda tiempo. Al ver, rápido te hago esta pregunta, José Antonio. Hay informes de que Estados Unidos ha tratado de comprar militares venezolanos. Yo te pregunto, ¿el servicio de inteligencia de Maduro está viendo algo que Estados Unidos podría infiltrarse en su gobierno? Y lo pregunto porque recientemente vi cambios y nombramientos en Guardia Nacional y Ejército que hizo Maduro, alejando a ciertos generales de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino. ¿Qué está viendo la inteligencia de Maduro, José Antonio? Yo no sé, porque yo no sé lo que está viendo la inteligencia de Maduro. Ahora bien, yo sí que tengo un amigo sirio que me ha dicho que al comienzo de la guerra de Siria, los enemigos de Siria, patrocinados por los Estados Unidos, consiguieron la deserción de 15.000 militares, entre ellos soldados y altos oficiales del ejército árabe sirio. Los servicios especiales norteamericanos lo que han conseguido es la deserción como de 1.000 militares, no creo que más, venezolanos. Entre ellos, desde luego, ha dado un golpe muy fuerte sobornando al jefe de la policía política, del SEBIN. Pero ahí se ha quedado. La unidad del gobierno, de las Fuerzas Armadas venezolanas, es uno de los grandes secretos de la resistencia victoriosa del pueblo venezolano y de su gobierno legítimo. Gracias, José Antonio, un abrazo. Gracias, David. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. La sede de dominio y control pues no se puede explicar sin la idea de sentirse superior, de sentirse el mejor. Y cuando alguien se siente el mejor, pues cree tener el derecho de tenerlo todo. Y es un círculo vicioso que incluso a nivel personal es muy difícil de salir. Quiero más y más y más porque me siento el mejor, y como soy el mejor pues tengo más y más, y así el círculo. Si a nivel personal es difícil, imagine cuando un país lo padece. Es por eso que cuando Donald Trump visita a las víctimas de la masacre del Paso, Texas, muchos en su propio país le gritan: lárgate de aquí, no eres querido ni bienvenido. Y eso que estaba dentro de Estados Unidos. Mañana aquí los blancos están desapareciendo y se aferran a su fantasía. Buenas noches.